Ahora vamos a hablar de los verbos regulares en pasado simple. El pasado simple se usa para hablar de acciones terminadas en pasado. Normalmente queremos hablar de acciones terminadas y a un momento concreto del pasado. Eso llega a ser importante más adelante porque hay otro tiempo que se usa para acciones en pasado, pero a cualquier momento, un momento desconocido o un momento sin mencionar. El pasado simple a un momento concreto, específico del pasado. El pasado simple tiene muchos verbos irregulares, especialmente entre los verbos más comunes, pero ahora vamos a hablar solo de los regulares. El siguiente vídeo uno de los siguientes vídeos será sobre los verbos irregulares. En todo caso, los verbos regulares que vamos a hablar ahora terminan siempre en ed. Unos ejemplos. Work, worked. Trabajar. Escuchad, prestad especial atención a la pronunciación aquí porque es importante. Work, worked. Para trabajar. Cada verbo tiene una pronunciación distinta. Bueno, hay 3 pronunciaciones distintas para la ed y es una historia muy larga. De momento nos basta con solo escuchar y repetir. Work, worked. Walk, walked. Que es andar. Walk, walked. Live, lived. Live, lived. Que es vivir. Stay, stayed. Stay, stayed. Que es hospedarse. Talk, talked. Talk, talked. Que es hablar. Talk y otro verbo que acabamos de ver, walk, tienen la L que no suena. Walk, walked, talk, talked. No suena para nada. Play, played. Play, played. Que es jugar. Study, studied. Study, studied. Que es estudiar. Clean, cleaned. Clean, cleaned. Que es limpiar. Ask, asked. Ask, asked. Que es preguntar. Watch, watched. Watch, watched. Que es mirar. Want, wanted. Want, wanted. Que es querer. Fíjate que ahí, want, wanted, el pasado tiene una sílaba extra. Las demás palabras que hemos visto no tienen la sílaba extra, pero hay algunas que sí. Want, wanted. End, ended. Otra palabra que tiene una sílaba extra. End, ended. Stop, stopped. Stop, stopped. Y por último, try, tried. Try, tried, que es probar, intentar. La pronunciación, como acabo de mencionar, hay 3 maneras distintas de pronunciar la terminación ed. Una es t, como una t fuerte, otra es d, como una d un poco más suave, y otra es id, mejor, id, que es una sílaba extra. De momento nos basta escuchar y repetir, porque las reglas son largas de contar y no hace falta de momento. Con solo darte cuenta que hay distintas pronunciaciones y repetir lo que estoy diciendo, no pasa nada. Aquí vamos a hablar de la conjugación. Afortunadamente, la conjugación es muy fácil. Para todas las personas en pasado simple es la misma forma. Ya hemos visto el verbo to be, que en pasado tiene 2 formas. El pasado simple normal solo tiene una. A saber, I worked, you worked, he worked, she worked, we worked, they worked.
Así de sencillo, igual en todas las formas. Las expresiones temporales. Vamos a ver un par de ejemplos de expresiones temporales. Yesterday, ayer. Last night, anoche. Last week, last month, last year, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. Last week, last month, last year. Last Friday, el viernes pasado. También se podría decir last Wednesday, last Thursday, lo que sea, con un día de la semana. In 2009. 2009 ya es el pasado, así que in 2009, en el 2009. Hemos hablado antes de cómo decir los años. On January 5th, el 5 de enero, eso podría ser futuro o pasado dependiendo de qué 5 de enero estamos hablando, pero si lo ponemos con un verbo en pasado, es pasado. When I was a child, cuando era niño. Was, ahí va en pasado, así que when I was a child está claro que es pasado. Y por último, when I was 22 years old, cuando tenía 22 años. When I was 22 years old. La palabra ago se usa para expresar que algo pasó hace X tiempo. Se pone al final de la expresión temporal. 3 weeks ago, hace 3 semanas. 10 minutes ago, hace 10 minutos. A few days ago, hace unos días. A couple of years ago, hace un par de años. 6 months ago, hace 6 meses. A long time ago, hace mucho tiempo. Así de sencillo. Ponemos el ago después de la expresión temporal y tenemos hace tal tiempo. Vamos a ver un par de ejemplos de frases. I lived in London many years ago. Yo vivía en Londres hace muchos años. She walked to work yesterday. Ella se fue andando al trabajo ayer. I talked to Pedro this morning. Yo hablé con Pedro esta mañana. They watched the football match last night. Ellos miraron el partido de fútbol anoche. I stayed in a hotel when I was in Berlin. Yo me hospedé en un hotel cuando estaba en Berlín. We played basketball for an hour last Friday. Jugamos al básquet durante una hora el viernes pasado. I wanted to study medicine when I was younger. Quería estudiar medicina cuando era más joven. Eso tiene 3 pasados. No, tiene 2 pasados. I wanted, que es pasado, quería, to study, que es infinitivo, porque después de wanted ponemos wanted to más infinitivo. Para más sobre eso, vete al libro electrónico que tengo en los extras aquí, el libro pequeño de los verb patterns, o el pequeño libro de los verb patterns. Ahí lo explico todo. La otra parte, when I was younger, también es pasado, cuando era más joven. Y por último, she worked all weekend. Ella trabajó durante toda la semana. Trabajaba. En inglés es un poco igual. Trabajaba. She worked all weekend. Pasado, terminado. Así que nada, ahora seguimos con negaciones y preguntas en pasado simple. Gracias por escuchar.